Un excelente día, queridos amigos, colegas, mediadores, en este importante evento de la mediación online para América Latina. El día de hoy quería compartir con ustedes la experiencia del análisis de la narrativa, el discurso y la palabra y su importancia en los procesos de mediación. Y en este proceso me viene a la mente una de las intervenciones de nuestro querido amigo y colega Alex Sciole como director del Foro Internacional de Mediadores, quien indica que como nosotros, como mediadores, nuestra principal misión es saber traducir el mensaje. Los mensajes hay que otorgarles el valor que se merece, el valor que se merece a la palabra. Nos encontramos ante personas que en ocasiones, por una u otra razón, están enquistados en un conflicto porque están hablando idiomas distintos y no por ello están abocados a no entenderse. Nuestra tarea, como dice a Javier Alex en su artículo Las Torres de Babel y la importancia de la palabra en la mediación, es encontrarle ese significado, ese sentido y ese valor a la palabra. Hoy en día esto es mucho más urgente, mucho más importante, porque el avance tecnológico, el avance de la ciencia, el avance de la tecnología y fundamentalmente entre ellas el avance de la inteligencia artificial nos ha abocado a una sociedad que prevé inevitablemente que los conflictos tarde que temprano van a ser mediados o resueltos por mecanismos tecnológicos, donde la inteligencia artificial de alguna o de otra forma va a tener una gran prevalencia. Ya hemos visto y conocido casos donde la inteligencia artificial ha ayudado a resolver algún tipo de conflicto. Por ello, para nosotros como mediadores es importante abastecernos de técnicas o de herramientas que nos permitan, por un lado, reconocer, reconstruir y construir desde la narrativa de los individuos un relato más funcional, un relato mucho más armónico que tiene que ver en la forma en que interactúan estos relatos con el conflicto. Allí la importancia de que analicemos la relación entre el relato y el conflicto. Cómo este relato va generando impotencia, sumisión, poder, intimidación entre las sensaciones más importantes de las partes. De allí que para nosotros también tiene que ser importante reconocer las emociones, las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos que están promoviendo el conflicto de una de las partes o de las partes. ¿Cómo se significa el conflicto entre las partes y nosotros como parte mediadora? Tenemos que tener claro que en todo conflicto la emoción es consustancial del discurso conflictivo. La significación que las partes le dan al conflicto tiende a dificultar el entender el discurso. Tienden a dificultar el entendimiento de la propia experiencia, el entendimiento de la propia narrativa. ¿Por qué? Porque esa narrativa la vive con resentimiento, con odio, con sufrimiento, con disgusto, con sacrificio o con placer. Hay varios autores, tanto psicólogos como antropólogos, sociólogos y los mismos mediadores que intentan conceptualizar de alguna u otra forma la importancia de la narrativa y cómo esta narrativa es percibida en la trama individual del sujeto, en su singular historia personal, en su singular historia cultural, en su singular historia social. Y a partir de ello ha ido construyendo o ido amalgamando a partir de la palabra una narrativa que la sostiene en el conflicto. Aún en nuestros imaginarios, como mediadores, como sociólogos, como psicólogos, como abogados, vamos narrando hechos,
y vamos relacionando o comunicándonos en los otros a partir de esas narrativas que de alguna u otra forma van construyendo nuestras relaciones. Por ello es importante que le demos sentido a la existencia de esas narraciones. Y que las personas aprendan a entender esas conflictividades que están emergiendo o se están dando a partir de esas narrativas conflictivas. De allí la importancia del parafraseo, y parafraseando al mismo Nelson Mandela en su obra El largo camino a la libertad, quien dice que, parafraseándolo, ¿no?, quienes hacemos la profesión de la mediación, no podemos dejar de cuestionarnos si nuestro hablar es el hablar y el lenguaje de nuestros mediados. ¿Estamos hablando el mismo lenguaje? Mandela concluye puntualmente que si no es posible comunicarse con la gente ni comprenderla, entonces no es posible entender sus esperanzas, ni sus aspiraciones, ni su historia. No es posible apreciar la poesía, no es posible apreciar las canciones, no es posible entender sus dilemas o sus intereses. Es a través de esas historias personales, es a través de esas narrativas que vas construyendo o que vamos construyendo cada uno de nosotros, que desde la mediación intentamos o procuramos con argumentos facilitar y reforzar un aprendizaje que les permita a las partes mediadas entender esa narrativa y construir una narrativa comunicacional mucho más coherente y armónica, que les ayude a cambiar esas realidades, esas narrativas negativas entre los individuos hacia unas narrativas mucho más positivas. De allí la importancia de la gestión, no solo del conflicto, sino la gestión de las emociones, la gestión de los sentimientos, la gestión de las sensaciones y de los pensamientos de los individuos. Construir junto con ellos un proceso mucho más estructurado de la narración, de la narrativa. Ante estos avances tecnológicos nos hemos enfrentado a la dificultad mayor de entender esas narrativas de los individuos. Desde las escuelas de las narrativas, fundamentalmente Sarah Koff, como psicóloga, fundamentalmente nos ha ayudado mucho a entender y a distinguir los pensamientos y la postura del uno y del otro a partir de las narraciones, del comportamiento, de la comunicación no verbal, de la expresión del rostro, de los ojos, de la verbalización. Pero ante una situación de trabajo en línea o de trabajo virtual, de trabajo no presencial, es mucho más complejo. Así que tenemos que afinar nuestra capacidad de análisis, no solamente en la expresión verbal o en la expresión no verbal de los individuos, sino en la comprensión de su narrativa. ¿Qué hay más allá de su discurso? ¿Qué hay mucho más allá de su palabra? ¿Cómo abordamos desde las diversas disciplinas, desde la psicología, esas problemáticas que están conflictuando los individuos? A veces con nuestros compañeros mediadores o abogados fundamentalmente dicen, bueno, no, dice, todo el interés o la mediación se centra simplemente en lo económico. ¿Sí? Y en ocasiones pensamos que la mayoría de las dificultades o de las problemáticas mediables, transigibles, se pueden resolver con acuerdos económicos. Y cuando analizamos la narrativa, vemos que va mucho más allá de ello.
Es decir, en la narrativa el individuo, más allá de manifestar sus propias emotividades, sus propios pensamientos y sus posibles acciones, está encaminado a generar un proceso de relacionamiento, un relato que vaya mucho más allá del futuro, más allá del presente, es decir, que camine hacia el futuro en una relación armónica con el otro, que construya o se adentre a la construcción de una historia común. Hacia ello debemos ir apuntando. No a exigir o a procurar un acuerdo por acuerdo o una mediación de una transigibilidad económica, sino ir apuntando a partir del análisis del relato esas emociones, esas frustraciones, esos sentimientos y esos pensamientos del individuo. A la final es mucho más fácil cuando trabajamos problemas de pareja, posiblemente, ¿no?, en la experiencia, pero el trabajo, cuando hacemos trabajo comunitario o mediaciones colectivas, es mucho más complejo, porque se van sumando en los relatos las historias de dolor, las historias de sufrimiento, más allá de intereses o posturas puntuales de los individuos. Nuestra tarea desde el análisis de la narrativa debe ser fundamentalmente identificar los motivos reales de la conflictividad y centrarnos más allá del discurso no verbal en el discurso efectivo, en la palabra. Y a partir de esa palabra ir definiendo lo real. Es decir, ¿qué hay en el trasfondo de lo que aparentemente se ve como el iceberg, la punta del iceberg que nos damos cuenta que no es realmente el conflicto, sino que la conflictividad se va escalando, o sea, se la va descubriendo en la profundidad de ese análisis. Vamos trabajando fundamentalmente, o deberíamos ir trabajando fundamentalmente la narrativa desde un enfoque psicológico, sin olvidarnos fundamentalmente de nuestra misión como mediadores, ¿no?, de ir aprendiendo a comprender o ayudando al individuo a comprender sus afectos, sus desafectos, sus sentimientos, sus pensamientos, e ir desarrollándolo, es decir, ir destilando esas conflictividades o ese discurso conflictivo que está marcado en la narrativa de este individuo o de estos individuos. Debemos ayudarlo fundamentalmente a comprender esas emociones o esas experiencias negativas que ha tenido en la relación del uno con el otro. De allí, por ejemplo, Salvador Garrido dice que es importante estudiar las narraciones de los individuos porque de alguna u otra forma está relacionada íntimamente con la comprensión del individuo y de su identidad personal. La narrativa manifiesta fundamentalmente sensaciones y experiencias de ese individuo, que tiene que aprender a reflexionarlas, que necesita reflexionarlas para poder encontrar una armonía en las relaciones consigo mismo y con el otro. En la experiencia personal, yo creo que el ser humano o el individuo, cuando va a la mediación, a un proceso de mediación, no va simplemente por intereses o por posturas, va por contar una historia, va por contar una narrativa confusa, una narrativa oscura, una narrativa no clara. Y aunque nos cueste un poquito más, tenemos que hacer el esfuerzo de ayudarle a comprender esa narrativa, de dilucidarla, de ampliarla, de darle luz, y que esa narrativa sirva fundamentalmente para armar una nueva experiencia de vida con el otro. Así que construyamos, ayudemos a los otros a construir una narrativa de armonía, una narrativa de experiencia de cultura de paz. Muchas gracias, compañeros, y hasta el próximo encuentro. Un abrazo gigante a la distancia.